Muy buenos días, estimadas autoridades presentes, compañeros docentes, apreciados estudiantes. A nombre del equipo formado tanto por educandos como docentes del Departamento de Ciencias Naturales, les damos la más cordial bienvenida en esta mañana de jueves 24 de marzo del 2022 a un evento más del programa educativo Cátedra de la Tierra, Dr. Gonzalo Cruz Calderón. Este programa educativo es llamado así en honor a su principal promotor, quien fue docente de este departamento y un reconocido geólogo por la comunidad internacional. Y aunque él ya no se encuentra con nosotros físicamente, su legado perdurará por estos y otros proyectos. La Cátedra de la Tierra tiene como objetivo principal propiciar el conocimiento científico y tecnológico de las ciencias de la Tierra y la investigación científica para contribuir al logro del desarrollo sostenible y el mejoramiento de las condiciones ambientales de la sociedad. Es decir, que pretende contribuir para desarrollar y fortalecer una conciencia sobre los problemas del planeta para la adopción de hábitos, actitudes y valores que se traduzcan en acciones responsables y sostenibles con el ambiente. Tengo el honor de presentarles a la conferencista de esta mañana, la doctora Carla Ninosca Lagos Pineda. Ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una maestría en Nutrición Dietética y Actividad Física por la Universidad del Atlántico en España. Atiende la clínica médica de la DICE por la jornada de la mañana y por las tardes se encuentra en el Hospital Centro Urológico. También tiene experiencia docente en el Centro Universitario de Educación a Distancia de esta casa de estudios. Y en esta mañana la doctora Carla hablará con nosotros el tema de medidas de bioseguridad para un retorno seguro a clases. Le damos la más cordial de la bienvenida, doctora Carla. Un gusto, un honor tenerla con nosotros en esta mañana. El espacio es suyo. Muy buenos días, Cintia. Muy buenos días, compañeros y alumnos que nos están escuchando y viendo a través de estas medidas tecnológicas, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver la presentación del día de hoy. Sí, doctora. El tema de la presentación son las medidas de bioseguridad para un retorno seguro a clases. Ya todos a través de estos 2 años de pandemia hemos tenido mucha información acerca del virus, cómo es, cómo se produjo, de dónde viene, todas esas cosas nosotros ya las sabemos. Aún sin haberlas querido estudiar, hemos estado bombardeados por esa información. Entonces vamos a orientarnos más en la prevención de él. No qué es, porque ya sabemos todo eso, sino que en la prevención. Vamos a hablar sobre los pasos a seguir ante un caso sospechoso o confirmado del virus COVID-19 en nuestro hogar. En este momento, muchas personas ya hemos tenido familiares, amigos, conocidos o vecinos que han padecido la enfermedad, inclusive que han muerto, ¿verdad? Por este virus. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona en nuestro hogar, es reafirmar las medidas de lavado de manos con agua y jabón durante al menos 40 o 60 segundos, hacerlo frecuentemente, ¿verdad? En ciertos momentos críticos. ¿Cuáles serían? No es estar lavándose constantemente como por miedo, sino que en ciertos momentos críticos. Por ejemplo, al llegar de la calle y usted entra a su casa, entrar directamente a lavarse las manos. Antes y después de comer. Antes y después de preparar comida y de ir al baño. Antes y después de realizar trabajos de limpieza en su hogar. Antes y después de tocar dinero, ¿verdad? O tarjetas de crédito también. Nos hemos acostumbrado a andar a un desinfectante en el carro, en la cartera y siempre estarlo usando para desinfectar lo que tocamos o las manos. Puede ser en gel de manos, ¿verdad? Con alcohol
el 70%, o puede ser alcohol líquido también que se maneja en el carro, en la cartera, en la oficina. Siempre hay algo para podernos desinfectar. También pues, en el caso de nosotros, los trabajadores de salud, hay que asearse sus manos antes de ponerse el equipo de protección personal y después de quitárselo. El equipo de protección personal para nosotros, los empleados de salud, es guantes, bata, gorro, doble mascarilla, inclusive forros para los zapatos, botas quirúrgicas, para después de haber estado en contacto con pacientes, después de nuestra jornada, pues retirar todo y desechar. Se recomienda que la mascarilla, aunque sea muy buena, se deseche diario, que no se use ni un día más. El uso de la mascarilla debe de ser una jornada de trabajo, 6 a 8 horas, no más de eso. No puede ser que usted va a guardar la mascarilla en la oficina y el día siguiente se va a poner la misma, cuando ha dado clase y han dado todo el día hablando con ella, ¿verdad? Lo correcto es desecharla. Otra cosa, el uso de cualquier desinfectante en manos no sustituye nunca sustituye el lavado con agua y jabón. Si usted se ha fijado, observado, puede estar usando el gel, puede estar usando el alcohol todo el día, pero al lavarse sus manos siempre sale sucio, porque nada sustituye el lavado de manos con agua y jabón. ¿Cómo debe de ser? Pues tomarse su tiempo entre 40 a 60 segundos, ¿verdad? Hay pasos a seguir, no es solo echarse el jabón y hacer espuma y quitárselo e irse, sino que desde que usted abre la llave, humedece sus manos con jabón líquido preferentemente. ¿Por qué? Porque la barra de jabón usted la usa y después el jabón, las manos sucias, ponen el jabón ahí y usted sigue lavándose. Entonces el jabón queda contaminado para que otra persona venga y lo agarre. Entonces la otra cosa es el uso de toalla desechable, de papel toalla, que no sea reutilizable. Porque las toallas normales que nosotros tenemos en la casa guardan humedad, pueden guardar la infección o bacterias ahí. Entonces se necesita usar jabón líquido y toalla desechable. Los pasos pues también los hemos visto muy promocionados en esta pandemia, ¿verdad? En todas partes, en todos los lugares que vamos, hay rótulos diciéndonos el correcto lavado de manos, y aquí tienen ustedes para ver más o menos los pasos, ¿verdad? Que son las palmas, luego una palma contra la otra entre los dedos, la izquierda sobre la derecha sobre la izquierda, luego entrelazados los dedos contra las palmas, seguidamente los pulgares, ¿verdad? De ambas manos, las uñas haciendo un movimiento circular en la palma de la otra mano, y así al finalizar de estos movimientos y hacer bastante espuma, enjuagar. Al enjuagar, la toalla desechable es la que va a ayudarnos a cerrar la llave, inclusive a salir del baño. Y podemos botar esa toalla desechable al haber salido del baño, porque ¿qué sucede? En un lugar público, salimos del baño con la mano bien limpia, cerramos la llave, botamos la toalla desechable ahí, y al salir agarramos la agarradera de la puerta o de donde estemos y nos volvemos a contaminar, ¿verdad? Entonces hay que hacer eso. Tratar de, con la misma toalla desechable, abrir la puerta del baño y salir para no recontaminar. Las mascarillas, se han hablado de muchas mascarillas, que si son buenas, que si no son buenas. Hay tantas cosas que decir. De repente decían que no protegían, después que sí, que protegían un poco.
cuáles son las mejores, cuáles no nos están protegiendo para nada, ¿verdad? Hay varias. Las higiénicas son como, por decirlo así, las de tela. Las quirúrgicas son las delgaditas, ¿verdad? La quirúrgica, que puede haber de varios colores, pero es delgadita. La FFP1 sin válvula de exhalación y la FFP2 sin válvula de exhalación son buenas, ¿verdad? Son de las mejores que hay. Ahora, las quirúrgicas son buenas para no contagiar, si usted está contagiado, pero no es tan buena como para no contagiarse, ¿verdad? Igual la de tela no es tan confiable, ¿verdad? Pero las siguientes, que serían la FFP2 y P3 con válvula de exhalación, el problema de la válvula de exhalación, yo creo que todos ya lo habíamos escuchado, ya estábamos enterados, que nos protege a nosotros, digamos, usted puede ir al supermercado con esa mascarilla con válvula y tiende a que la persona se siente menos ahogada porque respira un poquito mejor cuando tiene válvula de exhalación. Pero lo que pasa es que no protege a la persona que está a su lado. Cuando no está combinada con la medida de bioseguridad, que es el distanciamiento, es como que esta persona con mascarilla de válvula de exhalación estuviera sin mascarilla, porque ella está exhalando hacia afuera todo. Si ella está contaminada, contamina al vecino. Por ejemplo, para venir a la universidad no debería de permitirse que vinieran con válvula de exhalación. Esas deberían de ser prohibidas en la universidad, ¿verdad? Cuando regrese. Pues hay otras de las más famosas, ¿verdad? Las KN95, ¿verdad? Que es un poquito más barata, pero la mejor, ¿verdad? Que siempre se asemeja a la KN95 es la N95. La N95 es más gruesa, tiene buen porcentaje de protección, pero es más cara. Entonces es más usada en hospitales, en lugares muy contaminados, ¿verdad? Entonces, por ser más cara, no es muy frecuente su uso. Aquí está la mascarilla quirúrgica, que sí protege, ¿verdad? Pero en lugares muy contaminados no se recomienda la quirúrgica y otra. Cualquiera de ellas pudiera ser la KN95. Aquí en la clínica usamos dos, la quirúrgica y la KN95, juntas. Esto es lo más importante. Uso de la mascarilla y el distanciamiento. ¿Qué sucede? Donde habían reunidas que cabían en un espacio 20 personas, ya no debe de haber más que un tercio de esa cantidad de personas. Porque si ponemos la mitad, van a estar siempre un poco pegaditos. Entonces debería de haber por lo menos 1,5 metros. Se maneja un metro con 8 centímetros, o sea, 6 pies a 2 metros. Pero no, con 1,5 metros como mínimo de distanciamiento es lo recomendable. 1,5 metros, lo menos que puede estar. Nunca quitarse la mascarilla, ¿verdad? Si usted va a donde vaya, al súper, cuando regresen a clases y que va al baño, a lo que sea, usted no debe de quitarse la mascarilla. ¿Cuándo nos quitamos la mascarilla? ¿En qué momento? El único momento que nos quitamos la mascarilla es para comer o beber. Sucede de que antes podíamos reunirnos para comer. Que resulta que las oficinas de aquí de la universidad o de cualquier trabajo tenían un lugar donde podían comer sus empleados.
Ahora no podemos darnos el lujo de comer ahí. ¿Por qué? Porque en una misma mesa están 5 personas sentadas comiendo sin mascarilla. No es posible comer con la mascarilla puesta. Esa es la situación más vulnerable en la que nos podemos contaminar. Comiendo con una persona que no es nuestro familiar, que no vive en nuestra casa, porque todos estamos sabidos de que en nuestra casa nosotros no andamos permanentemente con mascarilla, sino que es al salir de la casa que nosotros nos protegemos. Entonces, si nosotros no nos protegemos al comer con nuestro compañero o compañera de trabajo, estamos poniendo en riesgo a nuestra familia en la casa, que no han salido, que se cuidan mucho, que está el abuelito, la abuelita ahí, que ha sobrevivido estos 2 años a esta pandemia y por una irresponsabilidad nuestra de ir a comer con el compañero que no mirábamos hace 2 años porque no veníamos a clase o porque no habíamos venido a trabajar, venimos y llevamos el virus a nuestra casa y se muere nuestro familiar y queda en nuestra conciencia, ¿verdad? A todo esto nosotros no sabemos si esa persona que no tiene síntomas, porque existe una enfermedad asintomática, que usted se preocupa cuando ve y oye a la persona toser, pero de repente no está tosiendo, no se siente mal, no presenta fiebre, pero está positivo. Entonces, es bien peligroso, no nos debemos de confiar de nadie. Para la limpieza, nosotros usamos un material especial, ¿verdad? Hay que proteger nuestra piel, nuestros ojos, pero tener una limpieza adecuada, tanto de nuestro hogar como de nuestras áreas de trabajo. Todos los lugares tienen su personal de aseo, pero debemos de ir más allá y si es posible, si usted va a usar esta computadora todos los días para su trabajo, el personal de aseo no se la va a limpiar. De repente vino en la tarde otra persona a trabajar aquí mismo. Entonces, asean los pisos, tienen sus líquidos desinfectantes, que no hay mejor que el cloro, ¿verdad? Pero de repente sus instrumentos de trabajo debe de limpiarlos usted. Si usted va a clase, regresan a clase, se sientan en el pupitre, deberían de andar ustedes un spray de alcohol al 70% y una toallita desechable. Porque no sentarse en esa silla hasta no haberla higienizado para estar en clase. Porque se va usted, viene otra persona. Y cuando usted se sentó, tal vez no estaba limpia. La dejan ahí contaminada. Entonces hay que estar previendo eso. En las oficinas pudieran tener pañitos húmedos de Lysol o de cualquier otra marca de desinfectantes para poder pasarle a los aparatos, al mouse, a todos sus implementos de trabajo antes de iniciar su jornada, ¿verdad? Son detalles, pero importantes, ¿verdad? Antes de subirse a su vehículo, ya para irse para su casa, un poquito de Lysol o de cualquier otro desinfectante en aerosol. En su casa, si hay un paciente sospechoso o positivo ya confirmado de COVID, debe de haber mucha higiene en la casa en general, en la cocina, en los baños, porque muchos de los pacientes positivos por COVID no empiezan por la vía respiratoria, sino que les agarra la vía digestiva. Entonces pueden estar contagiando por medio de la vía digestiva. En los baños, en los servicios sanitarios, tiene que haber mucha limpieza. Y hay diferentes concentraciones de lo que es el cloro. A la ropa, pues muchas veces no, solo con agua y jabón, a no ser que sean blancas, ¿verdad? Pero lo que es los servicios, los lavamanos y todo tiene que estar bien desinfectado con cloro. Las concentraciones para diferentes cosas del cloro, diluciones con agua,
Depende para lo que usted lo necesite. La mayor concentración debe de ser en un lugar, por ejemplo, en un laboratorio clínico, en un laboratorio donde están vacunando, donde se están atendiendo pacientes, en una clínica médica o odontológica. Todos los implementos de odontología deben de ser limpiados también, desinfectados y esterilizados como debe de ser. Entonces las concentraciones varían. En ese cuadrito están algunas concentraciones que dependiendo del lugar donde se quiere higienizar, ¿verdad? La mayor concentración, que es 1 en 1, o sea, la mitad de cloro y la mitad de agua, es como para una clínica, un lugar muy contaminado. Y para agua y alimentos, pues en realidad es una gota de cloro por litro de agua, ¿verdad? Para higienizarlos. Pero siempre el cloro es muy importante y es muy barato, ¿verdad? Entonces vale la pena usarlo para trapear nuestras casas. En la clínica no debe de oler rico, debe de oler a cloro, a limpio. Estas otras medidas se tomaron al inicio, ¿verdad? Que la radiación ultravioleta es más para aire, agua o superficies, pero no atraviesa la higienización con rayos ultravioleta, no atraviesa la superficie, solo por encima, ¿verdad? El uso del oxímetro fue famoso ahora, ¿verdad? Que antes no se usaba tanto, se usaba más en salas de observación, en UCI, de cuidados intensivos, ahí se usaba el oxímetro para ver cómo estaba el paciente. Ahora se usa todo paciente que está tosiendo, hay que ver cómo está oxigenando. Porque si está oxigenando mal periféricamente, o sea, en la sangre periférica de nuestros dedos, está oxigenando mal, ese quiere decir que ese oxígeno está bajo y está llegando poca oxigenación a todos nuestros órganos. También puede medirnos la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y es interesante el aparato para ir midiendo cómo va el paciente. Si solo le dio suave, con una tosecita, puede haberle dado con diarrea, con algo gastrointestinal, pero nunca bajó su oxímetro, su medición con el oxímetro, que debería de ser 100, pero la mayoría está normal, entre 98, 99. Ya si baja de 97, 96, hay que ponerle cuidado, ¿verdad? Quiere decir que va para abajo. La transmisión ya nosotros la vimos durante esta pandemia, que son gotas grandes, que se transmiten a través del aire, si usted está muy cerca, hasta por hablar. Hay personas que hablando salen gotitas de saliva, ¿verdad? No necesita estornudar. Claro, al estornudar sale saliva en alta velocidad y alcanza más distancia, pero al hablar muchas veces pueden salir gotitas de saliva y dejar contaminado. Por eso el uso de la mascarilla también. Y la transmisión por fomites. ¿Qué son los fomites? Los fomites se le llama a un aparato o una cosa no viva que le sirve como transmisión de la infección de un ser vivo a otro ser vivo. Entonces, ¿cómo cuál? Podríamos decir, su celular. Usted de repente estaba hablando por celular sin la mascarilla y cayeron gotitas. Y después le dicen, te llaman, le dicen, y se lo pasa. Entonces, al agarrar el celular, ahí se contaminó por la transmisión a través de fomites, que estaban lugares que están contaminados. ¿Qué otro ejemplo podemos dar? El llamador de las puertas. El llamador de las puertas, que usted anda con mascarilla y todo, pero de repente abre una puerta y la persona que salió anteriormente se había tapado la boca para estornudar, abrió la puerta y después se puso la mascarilla. Entonces, todos esos lugares que uno va tocando, la orilla de las gradas, para detenerse, muchas veces hay
Hay lugares, y entonces uno va por las gradas y va agarrando, por gradas eléctricas o donde sea, y va agarrando. Mejor no agarrarse porque todo el mundo toca esos lugares. Y son medios también de contaminación. Si hay una detección de un caso sospechoso, entonces se dice que hay sospecha cuando ha tenido algún contacto con alguien positivo, confirmado por COVID, ¿verdad? Entonces debe de estar más o menos 14 días en aislamiento, en observación. Pudiera presentar tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, fiebre o, como yo les decía, algún trastorno digestivo. El caso probable pudiera ser el sospechoso, ¿verdad? Pero que no es concluyente. O posiblemente la muestra se tomó entre 1 a 5 días del contagio y entonces no sale negativo, pero así que falso negativo, que no se sabe, habría que confirmarlo, porque es probable que esté positivo y tuvo contacto con alguien, pero salió negativo y queda, qué raro, hay que repetirla. Es mejor que sea después de 5 días del posible contagio. El caso confirmado es el que ya se realizó su prueba. La prueba de diagnóstico del COVID son la PCR, ¿verdad? Esa es la prueba diagnóstica. El caso recuperado, pues el recuperado es el que estuvo positivo, que le había salido positivo la PCR o que había estado en contacto con un paciente positivo, tuvo síntomas o no tuvo síntomas, pero salió positivo. Y después de 14 días, esperó 2 y el día 16, 14 días de aislamiento, ¿verdad? El día 16 se repitió su prueba y resultó ya negativa. Entonces es un caso recuperado. El periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo que le toma al virus o a la infección desde que se contagia hasta que empieza a dar manifestaciones clínicas. Usted puede estar enfermo, no está enfermo, pero está infectado. Entonces, al estar infectado puede estar contagiando y no sentirse mal hasta dentro de 5 o 10 días. Más o menos se dice que es más o menos 14 días, pero aquí hay una tablita que ustedes pueden evaluar, ¿verdad? Cómo son los periodos de incubación en diferentes enfermedades. De acuerdo a la OMS, el COVID más o menos son 14 días. El virus del ébola es de 2 a 21. El MERS es de 2 a 14 días. El SARS de 3 a 10. Y hablan del sarampión, que más o menos de entre 10 y 14 días que empieza la sintomatología. Estiman los investigadores que han evaluado todo este tiempo la enfermedad, estiman unos días promedios, que es más o menos 5 días. A los 5 días se presentan los primeros síntomas en la mayor parte de los pacientes. Como les decía, la fiebre no es signo de COVID. La persona puede estar con COVID sin tener fiebre, ¿verdad? Más o menos se ha evaluado que la mitad de los pacientes pueden presentar fiebre y la otra mitad no. Y el 10% de los pacientes pueden presentar también manifestaciones gastrointestinales como náusea, diarrea, dolor abdominal, antes de presentar cualquier manifestación respiratoria. El tratamiento farmacológico, pues se han dado muchos tipos de medicamentos. Ustedes han oído ya del tratamiento que se ha utilizado aquí en Honduras, ¿verdad? El medicamento que se usa con mayor frecuencia son, en realidad, en la vida diaria cotidiana, son un poco de esteroides.
porque el medicamento, el virus lo que ocasiona es una inflamación generalizada de los órganos. Y eso es lo que más daño da cuando la enfermedad es grave, cuando se pone grave la persona. Entonces, estos son los medicamentos más usados, ¿verdad? Pero los que ustedes me imagino que han escuchado más es el famoso maíz, que la M es de microdacin, la A de acitromicina, la I de ivermectina y la Z de zinc. Y el tratamiento catracho, que es otro tratamiento. El maíz se usa más en COVID leve a moderado y el catracho más en un COVID severo, en personas en casos graves que ya necesitan oxígeno de alto flujo, ¿verdad? Que ahí está todo lo que necesitan, ¿verdad? Para lo que es el medicamento catracho. La evolución típica de la enfermedad, pues es la disnea, la tos, ¿verdad? Algunas personas pueden necesitar la admisión dentro de un hospital. Ahora, con la bendición de las vacunas, todas ellas, no una en particular, ¿verdad? Todas ellas, la Moderna, la Pfizer, la AstraZeneca, todas las vacunas para diferentes tipos de personas y patologías han dado buen resultado, porque ya los casos de hospitalización grave y de uso de cuidados intensivos y muertes ha bajado sustancialmente desde el principio de la pandemia, ahora que ya casi todos están vacunados hasta con un refuerzo, o sea, tercera dosis, ¿verdad? Sí nos da la enfermedad, ¿verdad? Nos da la enfermedad. No quiere decir que no va a dar y que ya se van a quitar la mascarilla, porque tienen 3 dosis, que es un requisito para regresar a la universidad, aunque sea ahorita semipresencial, que es a laboratorios, a talleres, a cuestiones que no pueden dejar de venir. Pero cuando ya tengan que venir presencialmente, tienen que tener las 3 dosis. Y para mí, no permitir que vengan ustedes con mascarillas con válvulas de exhalación, porque ustedes se están cuidando ustedes, pero no están cuidando a la persona del lado, ¿verdad? Entonces debería de ser con mascarillas sin válvula de exhalación. Algunas de las secuelas, pues como les decía, el COVID da unas inflamación generalizada, puede ser inflamación en el corazón, en los riñones, en el hígado, en el cerebro, bueno, en la vía respiratoria, todo eso, ¿verdad? Y el síntoma y signo y síntoma que más se relacionó al principio, ¿verdad? Fue perder el sentido del gusto y del olfato, que es la sintomatología más frecuente al principio de la enfermedad. Muchas veces antes de presentar tos, presentaban esa falta del gusto y del olfato, ¿verdad? Y así es una cuestión individual, así como de repente a usted le dio fiebre, pero a mí no. A usted le dio síntomas gastrointestinales, pero a mí no. Hay personas que aún con las vacunas sienten otro tipo de secuelas al terminar. Dolores de cabeza, crisis hipertensivas por la misma inflamación del sistema vascular, ¿verdad? Todo eso pudiera ser secuela del COVID. ¿Hasta cuánto tiempo nos va a molestar una secuela del COVID? No se sabe. Todo en el COVID lo estamos aprendiendo sobre la marcha. Todo. No hay un especialista en COVID. No hay un especialista en esto. Todos, inclusive los inmunólogos dentro de su área están, pero nadie conocía el COVID. Todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Las técnicas de diagnóstico, ustedes han escuchado varias. Pues dentro de ellas, lo más frecuentes son las pruebas de determinación de ácidos nucleicos en reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, que es el famoso PCR, les decía que es la diagnóstica, ¿verdad? La prueba diagnóstica.
Ahora, también existe la prueba de detección del antígeno de COVID. Y la otra prueba es la detección de los anticuerpos para COVID, que es el anticuerpo IgG y el IgM. Ya vamos a explicar cómo leer una evaluación de laboratorio que sea de anticuerpos o de antígenos. Pues como les decía, esta es la técnica más usada, es el famoso hisopado en tiempo real, ¿verdad? Para diagnóstico del COVID-19, el PCR. Pueden haber falsos positivos, porque la prueba se contaminó de repente, de la muestra se contaminó, o hubo un error en la rotulación de las muestras y le dieron la muestra de otro que sí estaba positivo o algo así, ¿verdad? Cosas que pueden pasar. Y también falsos negativos, como les decía, que de repente se hizo el examen con el examen se lo hizo muy precoz después del contacto con la persona que pudiera estar positiva y no dejó pasar ni 5 días del contacto. Entonces, tal vez no había desarrollado todavía anticuerpos ni nada y entonces salió falso negativo, ¿verdad? Muy precoz. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, podríamos decir, la detección de anticuerpos? Es más barato detectar los anticuerpos que el PCR, que es más caro. Entonces, ¿qué sucede? Aquí debemos de aprender a evaluar el resultado de la evaluación de anticuerpos. La inmunoglobulina M o el IgM es el que nos dice que la enfermedad está en este momento activa, que acaba de contraerla. Entonces está por lo general a la par con el PCR. Se va negativizando poco a poco con los días hasta que está, primero, vamos a ver, es negativo cuando todos están negativos, tanto PCR, IgM y IgG. Cuando va negativizándose la IgM, se va positivizando la IgG. La inmunoglobulina G dura más tiempo positiva, puede durar hasta 2, 3 meses positiva, aunque usted ya padeció la enfermedad, ya se siente mejor, pero la IgG le continúa saliendo positiva. Entonces miren lo que es. Miren la tablita que tenemos ahí. El paciente es negativo si todas salen negativas. Está en fase precoz de la infección cuando el PCR sale positivo, pero no tiene inmunoglobulina. No ha desarrollado ninguna inmunoglobulina. Entonces, la respuesta inmunológica no ha sucedido aún. Es una fase de infección precoz. La fase aguda, cuando está la enfermedad aguda, tiene que estar positivo PCR y la inmunoglobulina M. Es la fase aguda. La fase aguda, pero un poquito más evolucionada, que ya tiene varios días, quiere decir que ya ha bajado un poquito la IgM, pero no ha desaparecido, pero ya va subiendo la IgG, ¿verdad? Que es la que dura más tiempo prolongada, pero tarda en reaccionar el cuerpo y tener inmunoglobulina G. Entonces, ahí están todas positivas en la fase aguda, que ya tiene un poquito más de tiempo. Ahora, la fase final de la fase final de la infección va a tener el PCR siempre positivo, pero ya se negativizó la IgM. Entonces, está positivo el PCR y el IgG. Si a usted le sale en un laboratorio, eso quiere decir que usted está contaminado, que usted está con la infección, pero no desde ahorita, sino que tiene al menos 5 o 10 días de estar con la enfermedad. En la siguiente, es el estadio temprano o pudiera ser un falso negativo, dice, con PCR negativa. Es un poco más complicado aquí porque dice el PCR sale negativo y la IgM negativo. Entonces, ¿qué sucede?
pudiera ser una infección pasada. ¿Por qué? Porque el PCR está negativo ya pasaron más de 14 días entonces. Y lo único que le queda positivo es el IgG, que es la que nos puede quedar positiva hasta 3 meses, ¿verdad? Porque nos queda positiva o por la vacunación o por la infección con el virus. Nos reacciona la IgG. Ahora, la enfermedad ya con larga evolución, ¿verdad? Depende del tiempo que tiene de los primeros síntomas, pudiera parecer el PCR negativo ya no es contagiosa, ¿verdad? Pero pudiera parecer los dos IgM y IgG positivos. En estos casos vuelve la enfermedad de larga evolución, vuelve a ser igual a la fase aguda. Nos confunde porque dice, pero yo tengo tantísimos días de estar así. Hay algunas personas que tienen esa enfermedad de larga evolución, que pudieran no manejarse, no desarrollarse como se espera, como lo más frecuente, sino que mantener sus niveles de inmunoglobulina M y G durante largo tiempo. Como les digo, estamos aprendiendo y esto es lo que se ha logrado conocer. Si tienen algunas preguntas, pudiéramos empezar a continuar. No sé cómo estamos del tiempo. Sí, muchísimas gracias, doctora Carla. Excelente la conferencia. Efectivamente, hay algunas preguntas que la audiencia ha escrito a través del chat. Quiero aclarar que muchas de ellas ya usted las ha ido respondiendo conforme ha transcurrido la conferencia. Entonces, ahorita vamos a darle lectura a algunas para ver si usted nos puede ayudar a resolver estas incógnitas. Una de ellas dice, ¿es malo que reutilice una mascarilla quirúrgica si solo la uso unos minutos, como por ejemplo para salir a la pulpería? En ese caso, pudiera reutilizarla perfectamente, pudiera reutilizarla. Cada mascarilla tiene un tiempo de uso que más o menos es, las quirúrgicas en realidad fueron creadas, por eso se llaman quirúrgicas, para entrar a una cirugía que posiblemente le va a durar 1 hora, hora y media, 2 horas. Y después uno salía de la cirugía y la botaba. Entonces, más o menos para ese tiempo. Nosotros ahora lo estamos utilizando más porque lo utilizamos para salidas así, como dice ella, para la pulpería, regresar, la colgamos en un lugar donde esté ventilada y después la reutilizamos porque no la hemos usado ni 1 hora, ¿verdad? Eso está correcto, ¿verdad? Pero por la cuestión económica, mucha gente anda con esa mascarilla toda sucia, que la ha usado muchas veces, ratitos pequeños, pero varios días. Entonces la mascarilla no debería de estar sucia, no debería de estar suave. La mascarilla, usted se fija cuando está nueva, tiene un cierto tensión, que está durita, pero con el tiempo se va poniendo aguadita como tela y no debería de ser así. Quiere decir que ya está vencido eso. No se le debe desinfectar la mascarilla con ningún líquido, porque al desinfectarla más bien pierde, al mojarla, pierde eso como impermeable que trae la mascarilla, ¿verdad? Entonces la idea de que hay gente que le echa alcohol o algo para seguirla utilizando no es conveniente. Entonces la anda de adorno, pero ya la función de la mascarilla no es la misma. Gracias, doctora. Preguntan también sobre la nueva variante, IHU. Pues mire, que de eso no sabemos mucho, la verdad, ahí no les puedo ayudar mucho. De la última que sabíamos es la de Omicron, ¿verdad? Que es una variante nueva, que supuestamente es más contagiosa, pero que los síntomas eran un poquito más suaves. Ahora, lo normal es que uno utilice los métodos diagnósticos que les mencioné. Ya para saber qué variante es, ya tendría que gastar más dinero para ver qué variante es la que le dio.
Entonces, la gente dice, si te dio suave, es que fue la variante Omicron. Pero ahora, ya con la vacunación, ya nos está dando a todos más suave. Entonces no sabemos qué fue realmente, cuál variante es la que nos dio, el COVID normal o alguna de sus variantes. Gracias, doctora. Otra pregunta dice, ¿se puede perder un embarazo por COVID mientras está entre las 10 a 12 semanas, aún estando vacunada con 3 dosis? Pues mire, entre 10 y 12 semanas está en el periodo crítico la persona. Se pierden los embarazos, el famoso aborto, es antes de las 20 semanas. Y se puede perder por muchas razones, porque no venía bien, estaba mal formado, porque se infectó con cualquier otro virus o con y de repente murió y se reabsorbe y después sangra, que le dice la gente abortos espontáneos. Pero muchos de estos abortos no sabemos por qué suceden. No le podría decir es por COVID o es por otra cosa, por otra infección. Pero sí, en ese tiempo que me da, es cuando más frecuente se dan los abortos. Si usted está embarazada y pasa de las 20 semanas, usted siéntase satisfecha porque dice, vamos bien, ya aborto no tuve. Después de 20 semanas, si lo pierde, ya sería un embarazo, un parto pretérmino, ya no sería un aborto. Entonces, no les sabría decir si por el COVID o por otra cosa, pero es muy frecuente antes de las 20 semanas los abortos. Bien, gracias, doctora. Y una última pregunta sobre las personas con VIH. ¿Cómo responden ante un contagio por COVID-19? Me imagino que se refiere al sistema inmunológico. Así es. Mire, las personas con VIH, bendito sea Dios, ya no es como antes. Para que muera esta persona por un contagio con este virus, tendría que estar positivo por VIH y no saberlo, ponerse grave. ¿Por qué? Porque ahora todos los positivos por VIH ya no lo ve uno como raro, como, ay, como antes, sino que casi todos los positivos por VIH ahora están llevando su tratamiento que Salud Pública se lo brinda, ¿verdad? Deben de estar en tratamiento y este tratamiento se lo brinda el Estado. Entonces, si la persona está tratada, está positiva por VIH, pero no tiene SIDA, no tiene los signos y síntomas de la enfermedad, solo está positivo por VIH. Entonces, no debería de morir por un contagio por esto. Ahora, si el paciente no está tratándose su VIH y está positivo por SIDA, ya tiene todos los signos y síntomas de la enfermedad inmunológica, ¿verdad? De que una inmunosupresión y una tendencia a infecciones y enfermedades, y le da el COVID, esa persona sí posiblemente muera. Le agradecemos, doctora Carla, nuevamente por aclarar las dudas resultantes de esta temática y por compartir su valioso tiempo con nosotros en esta mañana. Estamos seguros de que ha sido un tiempo muy provechoso. Gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros. Es un honor tenerla en Cátedra de la Tierra y le esperamos en futuros eventos. Esperamos contar con su participación. También agradecemos a todos los estudiantes por la participación en esta jornada de Cátedra de la Tierra. Se les recuerda que están cordialmente invitados a los siguientes eventos, hoy a la 1 de la tarde y mañana a las 10 de la mañana y 1 p.m. respectivamente. Muchas gracias. Solo quiero agregar para el retorno seguro. Lo más importante es no quitarse la mascarilla. ¿Y cuándo se quita la mascarilla uno? Cuando come con personas ajenas a su círculo familiar. Entonces, cuando ustedes regresen, no van a estar en los corredores, no van a estar en las cafeterías un montón de tiempo comiendo con los compañeros. Eso ya pasó. No van a estar ahí haciendo tareas sin mascarilla o tomándose un café, pasando el tiempo. Vienen a su clase, van para su casa. Vienen a su laboratorio, directamente a lo que vienen.
y no exponerse, ¿verdad? Muchas gracias y estoy a la orden. Fue un placer estar aquí con ustedes. Muy agradecida, doctora, por su participación. Y los estudiantes que no olviden validar su sello, perdón, su participación, ¿verdad? Se les puso Muchas gracias. Fue un gusto compartir con ustedes en esta mañana. Seguiremos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias.